La paz de Cristo, hermanos, Dios los bendiga. Saludándoles en el nombre del Señor Jesucristo en esta segunda escuela dominical. Bienvenidos en el nombre del Señor. Una bienvenida para todos los amigos. Vamos a hacer una oración en este momento, hermanos. Vamos a orar por todos los hermanos de la banda que salieron para Zipaquirá, para que el Señor los guarde, los lleve y los vuelva a traer sin ninguna novedad. Oremos. Señor Jesucristo, bendito Padre Celestial, Rey del cielo y de la tierra, delante de ti estamos en esta hora para presentar a nuestros hermanos de la banda marcial que salieron para ir a esta campaña evangelística allí en Zipaquirá. Te pedimos, Señor, guárdalos y protéjalos, llévalos con bien y vuélvalos a traer sin ninguna novedad, y que sean de grande bendición para la iglesia en ese lugar y todas las personas que sean impactadas por esta banda marcial. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Me voy a permitir leer la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Una alabanza para el Señor Jesucristo. Nuevamente digámosle al Señor: gloria al nombre de Jesús. Tomen asiento, por favor, hermanos, y vamos a entrar en la enseñanza de la palabra. Esta tarde hay un programa aquí con atalayas para todos los hermanos recién bautizados y recién llegados a la congregación. Los esperan a las 3 de la tarde. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que traíamos esta mañana. Como bien saben ustedes, hoy tenemos esa ofrenda de obra social, donde traemos acá, hermanos, algunos productos para ayudar a las familias más necesitadas de la iglesia. Y también, así como traemos en especie, también podemos traer una ofrenda para ayudar a nuestros hermanos. Con esos 15 es más que suficiente. Imagine, cada uno trae una arroba de arroz, son 15 arrobas. ¿Cierto? Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Estamos mirando entonces esta mañana en la primera dominical, estuve mirando en la primera parte Jesús y la obra social. Amén. Y en la primera dominical estaba enseñándole a los que vinieron que el mejor líder de todos en obra social fue Jesucristo. Todos los seres humanos en el mundo, desde que Adán pecó, entraron en un desorden social. Y eso trajo muchas dificultades a todos los seres humanos, a todos, hasta el día de hoy. Y las necesidades primordiales del ser humano, pues son muchas, pero las tres más sobresalientes es el alimento, la salud y la vida espiritual, según la Biblia. Porque según los gobiernos del mundo, pues tienen algo otras, incluyen algo otras necesidades menos la espiritual. Pero el Señor Jesucristo tiene la prioridad, aunque Él ayudó, no quiero decir que solamente en esas tres áreas, sino que ayudó en todas las áreas a todos aquellos que estuvieron allí presentes cuando Jesús comenzó su ministerio. Gloria al Señor. Y ayudó en muchas áreas. Y yo he escogido tres en esta mañana. Entonces, la parte de lo que es la alimentación, y estuvimos mirando cómo el Señor multiplicó panes, peces y les dio de comer, cómo hizo una pesca milagrosa, o sea, que el Señor estuvo muy pendiente también de la alimentación de los seres humanos. Y hasta aquí el Señor lo ha estado, sea usted cristiano o no, Dios siempre le ha dado de comer a todos. Amén. Y la Biblia o el Señor Jesús dijo
que si las aves del cielo que no trabajan, no hilan, ¿cierto? Y las alimentan, que no tienen, digamos, almacenes donde almacenar la comida, y el Señor las alimenta. Entonces, los lirios del campo que no hilan y se visten mejor que Salomón. Amén. Entonces dice, ¿acaso vosotros no valéis más que las aves? Y el Señor conoce cuál es la necesidad y Él suple toda necesidad. Amén. Entonces estuvimos mirando en lo que fue la parte, en el área alimenticia, y vamos en la parte también de la salud. ¿Aló? Así que el ser humano, yo esta mañana decía que nosotros nacimos comiendo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que hace un bebé cuando nace? Empieza a llorar para que le den de comer, ¿cierto? Y el que no llora, pues no come, ¿no? Gloria al Señor. Así que esa tendencia la traemos todos los seres vivos, ¿cierto? Aún desde el vientre de la madre ya estamos nutriéndonos y apenas nacemos queremos que nos llenen la boca de comida. Por eso las necesidades que se encuentran en cualquier parte del mundo en los seres humanos es el alimento. Una persona sin alimento, pues la verdad es que es complicado, ¿cierto? La situación. Pero también sin salud, también es un problema bastante delicado. Y estamos en un tiempo donde los gobiernos no saben qué hacer con tanto enfermo. ¿Aló? ¿Cierto? Y eso no es solo en Colombia, eso es en el mundo entero. Para que no digan que es aquí solamente en Colombia, no, hermano, esto es a nivel mundial. La salud del ser humano se ha deteriorado mucho y hay enfermedades que le llaman enfermedades huérfanas. ¿Qué quiere decir eso? Que no saben cómo se llaman, ni cómo es, ni cómo tener un antídoto para combatirla. Y entonces, imagínense en este tiempo, aunque la ciencia ha aumentado, no han podido encontrar antídoto para las enfermedades huérfanas. Ahora, ¿qué sería en tiempos de Jesús? Así que la gente allí estaba peor todavía. Gloria al Señor. Pero el Señor se ocupó tanto del alimento como se ocupó de la salud. Y en esa salud, desde ese tiempo y desde antes y ahora, entonces lo que es el área de la salud, hay enfermedades físicas, hay enfermedades psicológicas, emocionales. ¿Sí es así o no? Enfermedades emocionales. Y entonces la única solución que podemos encontrar es en el Señor Jesucristo. Amén. Es la única solución. Y para eso vino el Señor Jesús. Eso es hacer obra social. Amén. Obra social no es solamente traer una ofrenda o traer un mercado. También la predicación del Evangelio es hacer obra social. Y la predicación del Evangelio encierra todas las necesidades del ser humano. O sea que el Evangelio es completo. Amén. El Evangelio es completo. Entonces, así que Jesús hizo obra social predicando, enseñando, sanando, alimentando, restaurando, liberando. Entonces hizo muchas cosas porque el ser humano había quedado totalmente en un desorden social a causa del pecado, pero para eso apareció el Hijo del Hombre. Para eso apareció Jesucristo. Esta mañana estábamos mirando que a veces, dependiendo de la necesidad que uno tenga, ya sea de salud o económica, lo primero que uno mira a ver quién le hace un préstamo, quién le ayuda, quién lo orienta, ¿cierto? Y nos olvidamos que hay que mirar a Jesucristo. Si lo hiciéramos primero, o sea, el derecho es primero buscar al Señor, para que el Señor le diga qué hay que hacer. Si el Señor le dice que vaya al médico, pues vaya al médico. Pero posiblemente el Señor es lo que le puede decir, bueno, vaya y ore, ¿cierto? Y puede ser sanado. ¿Cierto que sí? Y lo mismo para la alimentación. Así que ya estamos en la segunda, porque estábamos mirando tres áreas importantes, que fue la alimentación, ya la vimos esta mañana, y entramos a la segunda parte de lo que es la salud, de lo que es allí
el problema de salud en los seres humanos y ya vamos en la mitad de esa área de la salud y después entramos en la vida espiritual. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Ustedes están disponibles ir hasta qué horas? Hermano, hasta las 12 y usted verá si se pasa. Amén. Y encontramos aquí entonces que Juan el Bautista estaba en la cárcel y desde allí oía que las personas le decían que Jesús hacía muchas cosas, que sanaba y bautizaba gente más que Juan. Amén. Y que hacía milagros y prodigios. Y entonces Juan llamó a sus discípulos, porque Juan también tenía sus seguidores, llamó a dos de sus discípulos o alguno de sus discípulos y los envió. Vayan, busquen a Jesús, pregúntenle personalmente, dígales que yo los mandé a preguntarle si usted es el que había de venir, el Cristo, el Mesías, el de la profecía, o esperamos a otro. Amén. O esperamos a otro. Entonces ellos fueron a buscar a Jesús y lo encontraron predicando por allí, se acercaron y le preguntaron. Juan le manda a preguntar que si usted es el Mesías, el Cristo, el enviado, o esperamos a otro. ¿Cuál era la respuesta que ellos esperaban? Sí, díganle a Juan que sí, que yo soy, ¿cierto? Pero Jesús no dijo eso. Dijo, vayan, díganle o háganle saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Así que la obra social que Jesús traía era completa. Esta mañana yo estaba enseñando que los gobiernos del mundo, ellos buscan muchos programas, hacen muchos programas para ayudar en las necesidades del ser humano y hacen obra social, pero les dan algunas ayudas y entonces les dan alimento, les dan vestido, algunos pueden conseguir empleo, bueno, en fin, otros les ayudan para que puedan tener su casa, pero nunca un gobierno en el mundo le ayuda en la vida espiritual, que es la esencial, ¿cierto? Pero Jesús aquí trae todo completo. Amén. Así que Jesús trae todo un paquete completo y entre ese paquete completo también encontramos el área espiritual. Por eso entonces les dice, díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, pero que a los pobres les es predicado el evangelio. Ya es el área espiritual. Amén. O sea, trae un paquete completo. O sea, un de todito. ¿A usted sí le gusta el de todito? ¿Cierto? A veces para salir del paso, para poder engañar el almuerzo, entonces traicionar el almuerzo, nos comemos un de todito. ¿Y por qué un de todito? Porque trae de todo. Pero si usted compra un paquete de todito solo por el chicharrón, ¿qué hace con el resto? ¿Lo bota? No, si compró un de todito es porque se va a comer todo, completo. Así es en el Señor. El evangelio trae todito. Así que si usted acepta el evangelio, acepta todo lo que trae. No puede aceptar solo una cosa. Amén. Gloria al Señor. El Señor allí trae de todo en ese paquete. Gloria al Señor. Entonces le dijeron, dígale a Juan, háganle saber todo esto. Y entonces los discípulos se fueron. Yo me imagino los discípulos de Juan regresando. ¿Y ahora qué le decimos a Juan? Pues digámosle lo que Jesús dijo. Y llegaron allá y bueno, ¿qué dijo el Señor? ¿Que sí era o que no era? Y ellos dijeron, pues lo que le preguntamos al Señor, Él dijo que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y que a los pobres se les predica el evangelio. Eso fue lo que dijo. Yo imagino ellos esperando la respuesta de Juan. No, eso no me queda claro. No, sino que Juan cuando oyó esto dijo, Él es. ¿Por qué? ¿Por qué Juan dijo Él es? Estuvo convencido porque no lo volvió a mandar. O sea que entendió que Jesucristo era el Mesías. Amén. Porque había una profecía, y eso está en Isaías
35, 6, 7 y 8, algo así, 35. Nos la colocan allí, a ver, del 6 en adelante, a ver si es. Antecitos, por favor. El otro versículo anterior. Decíalos de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. ¿Quién iba a venir? No iba a mandar a nadie más. Entonces, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, no mandaría a otro salvador. Dios mismo iba a venir. ¿Y qué iba a pasar cuando Dios viniera? Dice, siguiente. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso pasaría cuando Dios viniera. Siguiente. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. O sea, Juan conocía esa profecía. Amén. Y por eso cuando le llegan allí a llevarle la noticia que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio, Juan inmediatamente no preguntó más, ni mandó a preguntar otra cosa, ¿cierto? No me queda claro, me quedan dudas. No, él inmediatamente entendió que él era. Amén. Eso quiere decir que entonces el Señor trae todo un paquete de soluciones para el ser humano. Por eso es importante que cuando usted busque ayuda, primero búsquela en Cristo. Porque es que a veces, yo decía esta mañana, buscamos es al que tiene la nevera llena a ver si nos da. Él sí compró para toda la semana o para los 15 días, porque él sabe cuánto come. Entonces, si la tiene llena la nevera es porque compró para 15, 20 días o para el mes. ¿Cierto? Y él ya está programado, porque los que sabemos programarnos en la economía, entonces nosotros ya sabemos esto es para aquello, para ver durante el mes. ¿Sí o no? Así que eso es para la casa, no para compartir con nadie. Uno lo tiene aquí que es para la casa, ¿cierto? Pero si alguien se da cuenta que usted tiene la nevera llena, entonces quiere que le dé de lo que tiene allí. No, primero busque al Señor y hable con el Señor. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es su problema? Y el Señor le indicará qué tiene que hacer o le mandará a alguien que le ayude a suplir esa necesidad. Amén. Gloria al Señor. Posiblemente alguien le salga con un empleo. Usted dice, no, yo lo que necesito es arroz. Pero luego no es mejor el empleo. Tranquilo, no se preocupe por el arroz, que el Señor mandará también quien le lleve el arroz. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces encontramos aquí y dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Entonces ahí encontramos cómo el Señor habla de lo que es la salud y lo que es allí también la parte espiritual. En Lucas capítulo 8, versículo 26, vamos a mirar allí en adelante. Voy a tratar de aligerar porque el almuerzo tiene hambre, ¿cierto? Gloria al Señor. Y es que tengo un compromiso a las 2, entonces tengo que salir rápido acá. Lucas 8:26. Y dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, imagínense ustedes, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio era
impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos demonios que habían en él. Le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que lo dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron a los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había sucedido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Gloria al Señor. Aquí encontramos en esta historia a un hombre que posiblemente no solamente le faltaba comida, sino comida, vestido, sanidad, liberación, salvación. O sea, necesitaba de todo. Y como el Señor tiene la solución para todo, entonces el Señor vino a ese lugar, encontró a este hombre, no porque posiblemente no supiera de este hombre, él lo hizo a propósito de venir a ese lugar, porque él sabía que ese hombre necesitaba de su ayuda. Y no solamente ese hombre, sino esa región. Entonces imagínense un loco de estos en esa región, andando desnudo por los caminos, maloliente, posiblemente allí gritando y atacando a la gente. Entonces era una persona que cualquiera que uno se lo encuentre por el camino, uno, si sabe que está por ahí, no creo que se acerque, ¿cierto? Así que entonces encontramos a esta escena. Cuando Jesús viene allí, viene es para hacer una obra social. Amén. Restaurarlo. Y aquí no solamente era físicamente la restauración, sino espiritualmente también. Y encontramos que entonces el Señor expulsa a todos sus demonios. Ahora el hombre queda en cabal juicio, lo visten, lo tienen ahí, hubo una restauración, hubo una sanidad, hubo una obra social en esta persona. Y entonces los dueños de los cerdos, claro, para ellos eso era una pérdida. Porque todos los cerdos, todo el esfuerzo, el trabajo, el dinero que habían invertido, ahora se desapareció porque los cerdos se precipitaron al lago y se ahogaron todos. Yo no sé si después los sacarían de allá para comérselos, para vendérselos, para la lechona, bueno, en fin, no sé qué pasaría. Lo cierto es que ellos, cuando vieron esto, salieron corriendo, fueron y avisaron a la ciudad y por el campo, y fueron y avisaron a sus dueños y vinieron a ver lo que había pasado, a buscar a ese hombre que había hecho esto. Pero se dan cuenta que el hombre que había estado loco, endemoniado y de todo, ahora estaba siendo una persona normal a los pies del Señor Jesús, y ahora estaba vestido, estaba hablando normal. Entonces ellos, en lugar de ponerse felices y contentos de la restauración de una persona, ellos pensaban en los animales que habían perdido. Así que, hermanos, esto ya viene desde hace mucho tiempo, que más vale un animal que una persona. ¿Sabía usted eso? El Señor nos ayude para que se dé cuenta la decadencia y la degeneración del ser humano hasta donde ha llegado. Que un ser humano no vale nada, pero para Jesucristo vale mucho. Para Él vale mucho. Y a Él no le importa ir a donde tenga que ir, y no importa en la situación que usted esté, pero el Señor llega ya para restaurarlo, para hacer una obra social en todas las áreas del ser humano. Gloria al nombre del Señor. Hace poco tuvimos aquí el hermano Jairo que nos contaba cómo era la vida de él. Estaba destruido por la droga, por todo lo que el diablo le había, lo había sometido, lo había esclavizado, pero vino Cristo y lo liberó, lo sanó,
para que ahora le cante y le sirva a Él. Amén. Y creo que a todos aquí cuando llegamos a los pies de Cristo, unos veníamos más peores que otros, pero el Señor también nos restauró. Amén. Gloria al Señor. Y me llama la atención que después de eso, usted sigue leyendo el pasaje en los evangelios, se dará cuenta que cuando Jesús se fue a ir, entonces este hombre le pidió que lo dejara ir con él. Y el Señor le dijo, no, Señor. Y usted dirá, ¿pero por qué? O sea, que le impida. Dijo, no, ve a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Y dice que salió y se fue por las aldeas testificando de lo que Dios había hecho con él. Entonces, no solamente se quedó que la obra social se hizo en él, sino que él también se fue a hacer obra social. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Y Jesús también, después de hacer toda esta obra social en todas las áreas del ser humano, también mandó a sus discípulos que lo hicieran. Y si usted mira Mateo capítulo 10, versículo 8, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Amén. Entonces les está dando una orden. Ahora háganlo ustedes, vayan, hagan el trabajo. Ya les demostré, les enseñé, ya hice cosas para que ustedes las tuvieran en cuenta. Entonces ya la hice con ustedes, ahora ustedes lo tienen que hacer con los demás. Y eso es lo que hay que hacer. Lo sospeché de un principio. Oiga, eso es lo que hay que hacer. Ir y contarle a los demás. Cuéntele cuán grandes cosas ha hecho el Señor en su vida. Gloria al Señor. Vea, hay hermanos que dicen, hermanos, que yo no salgo al evangelismo y yo no evangelizo a nadie porque es que yo no tengo conocimiento de la Biblia y no sé cómo evangelizar. Usted no necesita tener conocimiento de la Biblia, usted necesita tener conocimiento de lo que Dios hizo en su vida. Si usted tiene conocimiento, vea, por allá un hombre ciego, el Señor fue y lo sanó, y entonces vinieron los religiosos de la época y interrogaron a los padres de aquel ciego, y entonces le preguntaron, ¿cómo fue que su hijo estando ciego ahora ve? ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Quién le hizo eso? Y entonces él por cuidar su vida, porque posiblemente corría riesgo por la persecución religiosa, entonces dijo, pues la verdad no sabemos, pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? Y fueron y le preguntaron, usted era ciego, ciego de nacimiento, usted es un pecador. Ahora, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Quién le dio los ojos? ¿Quién le abrió los ojos? Dijo, la verdad yo no sé. Yo no sé. Alguien me mandó, me echó tierra en los ojos, lodo, y me mandó a bañarme. Y cuando yo regresé ya él no estaba por ahí. Así que no sé quién sería, pero ahora estoy viendo. Pero es que ese es un hombre pecador. No puede usted estar allí diciendo que ese hombre le hizo esa sanidad, ese milagro, porque él es un hombre pecador. Dijo, yo no sé si es pecador o no, a mí no me importa si es pecador. Lo cierto, lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y después Jesús se lo encontró en otro lugar y le dijo, no vuelva a pecar o no vuelva a hacer lo malo para que no le venga nada peor. Y entonces reconoció la voz del que le había mandado a lavarse los ojos, y entonces dice que reconoció que Jesús lo había sanado, le había dado la vista, se postró y lo adoró. Eso es una actitud de agradecimiento. Cuando Dios hace algo en nuestra vida, hermano, no nos queda de otra sino que postrarnos y adorarlo, porque nadie más lo pudo hacer. Gloria al nombre del Señor. Creo que la mayoría que llegamos al Señor llegamos enfermos también, con diferentes enfermedades. Gloria al Señor. Yo recuerdo que desde muy preadolescente, mi padre nos llevó para un sitio, un lugar que eso era selva. ¿Sabe lo que es selva por allá? A veces caminaba uno mediodía y encontraba un vecino. ¿Cierto? Por allá no habían médicos. Por allá, pues, acudían a la medicina natural, y cuando ya nos convertimos al Señor, pues tocaba por pura fe en el Señor. Amén. Gloria al Señor.
Pero cuando conocimos al Señor Jesucristo, todos llegamos con diferentes enfermedades. En mi casa todos llegamos con enfermedades, o sea, enfermos totalmente. Y el Señor comenzó a sanar uno por uno, empezó a sanarnos, porque eso es la restauración que hace Cristo en esa obra social. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y ahora entonces manda a sus discípulos, vayan, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracias. San Juan 14:12 dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, el que en mí cree, eso quiere decir que entonces todos los que llegamos a los pies de Cristo fuimos restaurados, sanados, salvados. Ahora Él nos manda que lo hagamos, porque también nos ha dado el poder y nos ha delegado para que hagamos cosas aún mayores. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y Jesús, cuando resucitó entre los muertos, según San Marcos 16, versículo 17, entonces también les da algunas instrucciones y les dice en el versículo 17, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y bebiere cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. O sea, ahí viene la comisión, ahora les toca hacerlo a ustedes. Alguien oró por nosotros. Yo no sé si por usted alguien oró, ¿cierto? Pero alguien oró, un familiar, un amigo, un conocido, estuvo allá intercediendo al Señor por nosotros. Llegamos a los pies de Cristo y ahora nos toca el trabajo a nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor. Si miramos Hechos capítulo 3, vamos a mirar allí lo que pasó con el cojo. ¿Lo recuerdan? En Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Gloria al Señor. O sea que la comisión que deja el Señor, de gracia recibiste, da de gracia. Entonces ahora ya Jesús se había ido al cielo, ahora quedan ellos. Pero la comisión es de ir ustedes, vayan, hagan el trabajo. Amén. Vayan, sanen, vayan, hagan milagros, echen fuera demonios. Y ahora encontramos aquí que Pedro y Juan van para el lugar del templo a la hora de la oración. La oración de las 3 de la tarde. Gloria al Señor. Como de costumbre, así como cuando usted viene al taller del anciano, de los casados, de los solteros, ¿cierto? De los atalayas, que usted viene al lugar de predicación, a un evento, ¿cierto? A una invitación.
Y no se le haga raro que por ahí en la calle se encuentre alguien que lo necesite. Amén. Y si lo necesita, no le niegue la bendición del Señor. Gloria al Señor. Y este hombre entonces lo trajeron, lo colocaron allí. Parece que la puerta del templo, esa puerta que se le llamaba la puerta la hermosa, era como la puerta principal donde entraba mucha gente, ¿cierto? Por ahí. Y lo colocaron ahí. Ahí lo colocaron, como en esa puerta principal, para que pidiera limosna. Y él estaba acostumbrado a estar allí tal vez días enteros o a la hora del culto, a la hora de la oración, y entonces para pedirle a la gente. ¿Quién sabe cuántas veces le habían pedido a Juan o a los apóstoles que entraban por ahí? ¿Cuántas veces a los sacerdotes rabinos que pasaban por ahí? Nadie lo había ayudado, pero ahora este hombre llamado Juan, apóstol, y Pedro, que entran allí al templo y lo encuentran ahí, Dios les pone en la mente hacer algo diferente. Yo no sé si llevaban para ayudar a los necesitados, si tenían dinero o no lo tenían, si querían ayudarle, porque a veces la gente, aunque tenga dinero, como que lo piensa dos veces para darle a alguien que le pida, ¿cierto? Hoy en día a usted le acerca a alguien que una monedita o algo, y usted dice, bueno, ¿y este en qué se la irá a fumar? ¿Cierto que sí? Eso es verdad. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Así que entonces, lo cierto es que Pedro y Juan le dijeron al hombre, míranos. Yo imagino que el hombre se puso contento, esto nos van a dar platica, porque eso es lo que piensa una persona en esas condiciones, que le van a dar dinero. Pero el problema de él no se soluciona con dinero. Y ese es el asunto, que a veces la necesidad del ser humano sí es económica, claro, es alimentación, claro, es vestido, pero ellos creen que solamente eso se soluciona con dinero. Y la verdad es que hay un problema más de fondo que no se soluciona ni con vestido, ni con medicina, ni con dinero, ni con casa, ni con mercado. Hay un problema, una necesidad social en el ser humano que es el área espiritual, y eso solamente se soluciona con el poder del Espíritu de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Es la única manera de restauración. A este hombre le habían dado muchas veces, posiblemente mucho dinero, quién sabe cuánto dinero ganaría. Y creo que no era solamente para él, porque a veces se aprovechan de un problema de salud de la gente para ponerlos a pedir, ¿cierto? Y el que se está beneficiando es otro. A veces ponen el viejito ahí a vender dulces o a pedir, y lo que se beneficia son los hijos. Y ellos allá echados en el sofá mirando a Rambo, chateando, y el pobre viejito allá pidiendo limosna para que le lleven allá para el cigarrillo, para la cerveza, para... Posiblemente tendría ese problema, no sabemos. Porque hasta desconfianza le da uno a darle a alguien, ¿cierto? A veces uno por consideración que es una anciana, un anciano y de pronto enfermo, pero uno lo piensa, si yo le doy, ¿será que él está pidiendo para él o detrás de él? Porque está obligado ahí. Eso pasa. Mira, hermano, en este mundo pasa de todo, de todo. Y entonces uno lo piensa. Gloria al Señor. Este hombre había recibido dinero de los que entraban y salían. Pero usted no dice que después de recibir entraba al templo. Solo hasta la puerta. Y el único interés de acercarse al templo era por el dinero que le daban. Pero ahora estos hombres no le dan dinero porque dijeron, no tenemos dinero, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomaron por la mano derecha, lo levantaron, se puso en sus pies, se le afirmaron pies y tobillos, y este hombre comienza a saltar. Nunca había saltado porque desde su nacimiento había estado enfermo. Ahora salta, y no solamente salta, sino que ahora entra al templo. Y no solamente entra para que lo vean, sino que entra alabando a Dios por la obra que él había hecho a través de esos hombres. ¿Quién sabe cuántas veces usted ha asistido a un culto?
ido a buscar pronto alguna ayuda económica, pero no ha tenido la libertad del espíritu para agradecer a Dios. Pero lo bonito es que cuando Dios hace una obra social como esta en un ser humano, no solamente uno se alegra por el milagro que hizo, sino que esa persona ahora está tan agradecida que entra alabando al Señor. Bendito el nombre del Señor, porque es el Señor Jesucristo el único que se lleva la honra, la gloria, la alabanza y los aplausos. Es el único. Amén, es el único. Y si ese aplauso es para Él, hágalo bien, hermano, porque Él se lo merece. Nosotros simplemente somos servidores, nada más. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermano, entonces tenemos que mirar que la obra social no es solamente dinero y comida, un techo, sino que también hay que mirar que en la otra área también espiritual. Por ejemplo, yo encuentro en Lucas capítulo 4, versículo 16. Ya voy a terminar, hermano, me quedan 90 minutos. Gloria al Señor. No para que se desanime, sino para que se anime a tener fe, que ya voy a terminar. En el área espiritual encontramos entonces en Lucas 4:16, vino a Nazaret, o sea, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a pregonar, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí encontramos entonces que cuando Jesús llega allí, siempre a los que se decían ser maestros o rabinos o religiosos de la época, a veces se le daba oportunidad para que dieran una lectura de la escritura. Y entonces Jesús, llegando allí a Nazaret, entonces entró allí en el lugar de predicación, en la sinagoga, y cuando lo vieron entrar y sabían que era el maestro, que era Jesús, que el que hacía milagros y prodigios, entonces le dieron participación. Amén. O sea, si hubiera sido nuestro día, en nuestro tiempo, pues pudiéramos decir, bueno, nos visita un pastor, hermano, bienvenido, venga aquí adelante y dé un saludito y léanos aquí una porción bíblica. Un ejemplo que estoy poniendo. Y entonces eso hicieron con Jesús. Y cuando Jesús pasó allí, entonces abrió el libro, y entonces preciso que donde abrió la lectura que fue a leer fue esa, que entonces el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí no dice a los que no tenían plata, no tenían que comer. Ahora es un estado espiritual. A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y no está hablando de los presos por cuestiones de crímenes o algún problema con la ley. Está hablando de los cautivos espirituales. Vista a los ciegos, ya es en la parte física, a poner en libertad a los oprimidos. Y dice, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, leyó, se lo entregó al pastor y dijo, se sentó. Y todos se quedaron mirándolo. O sea, solamente leyó, no nos va a explicar nada. Y ahí es cuando el Señor entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y empezó a enseñarles. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo bonito que tiene el Señor Jesús, que no solamente suple una necesidad económica, sino que también ayuda en lo espiritual. Gloria al nombre del Señor. Una vez invitaron unos diáconos a orar por un enfermo. Y entonces llegaron allá a orar por el enfermo, y el señor no era cristiano. Entonces, y él estaba muy enfermo, un cáncer muy avanzado.
Y él había oído que los evangélicos oraban y que se sanaban los enfermos. Entonces mandó a alguien, vaya a esa iglesia ahí donde predican y hacen tanta bulla que venga alguien aquí a orar por mí. Y entonces fueron los diáconos. Y al llegar allí, entonces uno de los diáconos comenzó a explicarle que el Señor Jesucristo no solamente sanaba el cuerpo, sino que sanaba el alma, que también podía sanar el espíritu, dar salvación y vida eterna. Digo, no, a mí no me hablen de eso. Yo ya tengo mi religión, lo único que yo quiero es ser sano. ¿Y sabe qué le dijo el diácono? Pues entonces muérase porque Dios no lo va a sanar. Y salieron y se fueron. Porque ellos quieren solamente el milagro. ¿Y el resto qué? ¿De qué me sirve a mí que el Señor me sane? ¿Para qué? ¿Para irme a seguir pecando? Mejor el Señor lo deja ahí acostadito, ¿cierto? Porque ahí no peca. O hacerle mal al prójimo. Entonces, ¿de qué me sirve que el Señor me sane? ¿De qué me sirve que el Señor me dé para tener una casa, una empresa, para tener cuentas en el banco? ¿De qué me sirve eso y estar bien alimentado y bien de salud si me voy a morir y pierdo mi alma? Y el Señor Jesús lo dijo. ¿Qué saca el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirve. Porque ni la salud, ni el dinero, ni la fama lo puede salvar. Entonces, hay una necesidad más apremiante y esa es la por la que nosotros no nos preocupamos. Ve, yo les pregunto mañana a partir de las 5 de la mañana, ¿qué van a hacer ustedes? Algunos dicen, hermano, a las 5 de la mañana yo voy llegando a la empresa. A las 5 de la mañana yo estoy cogiendo el bus. Otros dicen, a esa hora yo estoy saliendo de la casa o me estoy levantando para ir a trabajar. ¿Cierto? ¿Y para qué trabajan? Es que hay una necesidad, ¿cierto? Y como hay que suplirla, pues hay que trabajar, ¿cierto? Y todos los días, así llueva, así haga frío, hay que salir. Hay que salir. ¿Sí es así o no? Porque hay una necesidad económica. Y nosotros nos preocupamos entonces por lo económico. Estoy pagando el carro, estoy pagando el apartamento, el colegio de los muchachos o el arriendo, los servicios. Y uno tiene que trabajar y producir para poder suplir todas esas necesidades. Y eso es válido. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Eso es válido. Pero así como nos preocupamos por esas cosas, preocupémonos por nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual es la que más desatendemos, es la que más descuidamos. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para ir a buscar de Dios, no hay tiempo porque andamos ocupados en otras cosas. ¿Y sabe qué dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no estoy diciendo que sea malo producir y trabajar y tener una casa, un carro. No, yo no estoy diciendo eso, que eso es malo, no. Eso es una bendición. Pero así como le apuntamos a lo material, apuntémosle a lo espiritual. Al fin y al cabo, usted y yo nos morimos y ahí se queda la casa. ¿Sí es así o no? Ahí se queda el carro. En la empresa, tranquilo, no se preocupe que allá le ponen otro y lo reemplazan. ¿Sí o no? Hasta la mujer lo reemplaza uno se muere y él ya consigue otro. Y entonces todo lo que vea, que sudé y lo que trabajé, ahí quedó, porque una viuda sin plata no vale nada, pero con plata cualquiera se arriesga, ¿no? ¿Qué dicen, hermanas? Algunas se ríen, son picaronas. Gloria al Señor. Y se acabó. Pero si no luché por mi vida espiritual, me perdí. ¿De qué me sirvió trabajar? ¿De qué me sirvió dejar una herencia para los hijos? ¿De qué me sirvió? No me sirvió de nada, porque me perdí. Y esos que recibieron la herencia, que se pelean por ella, también se van a perder. Y no se van a llevar lo que les dejó el papá o los abuelos, no se lo van a llevar. Entonces, hermano, luchemos, así como luchamos por lo material, luchemos por lo espiritual. Que si mañana nos morimos y tenemos que dejar todo lo terrenal, listo, lo dejamos con gusto, pero sabemos que nos vamos a morar con Cristo por la eternidad. Amén. Porque ¿de qué nos serviría todo esto si perdemos el alma? Que el Señor nos ayude, hermanos. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al nombre del Señor. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, ya voy a terminar, hermanos. Yo les prometí que salía temprano.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en la casa, en el carro, en la empresa, en los amigos. ¿Sí? ¿Qué dice? Arrepentidos y qué? Y creed en el evangelio. ¿Para qué me sirve entonces el evangelio? ¿Para estar en una religión? ¿Sí? ¿Para qué me sirve el evangelio? Para pertenecer a una iglesia, a una organización cristiana o una religión, para tener un cargo en esa religión y tener allí fama y todo eso, o para conseguir dinero. No, hermano, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1, ¿qué? Para que no lo coloquen, no lo tengo acá, pero vea, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí por último, uy, gloria a Dios, amén, aleluya, se acabó esto. Lucas 5:29 en adelante dice: Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa de ellos. Y los escribas y los fariseos, o sea, ¿quiénes eran ellos? Los religiosos de la época. Vamos a decirlo así, los evangélicos de la época. Los religiosos que estaban allí. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Estos judíos que eran religiosos, ellos no se mezclaban con publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Los judíos o los israelitas que cobraban impuesto a los mismos paisanos, llamémoslo así, para dárselo al imperio romano. Y a ellos los trataban como los peores, los veían como sus enemigos y los veían como el peor pecador por cobrarles impuesto y dárselo a los romanos, ¿cierto? Entonces, por eso ellos al ver que Jesús en esa casa había entrado por una invitación que le hizo Leví, entonces todos los que estaban allí a la mesa eran publicanos y pecadores, ¿cierto? Y entonces los fariseos y los religiosos del momento de una dijeron: y bueno, ¿y este qué hace sentado? Si él es un rabino, si él es un maestro, si él es alguien que anuncia las maravillas de Dios, ¿qué es lo que hace metido ahí comiendo con esos pecadores? Gloria al Señor. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor. Y también encontramos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria al Señor. En un tiempo en Estados Unidos, cuando comenzó la predicación del evangelio, entonces empezaron a salir varios grupos religiosos evangélicos. Y entonces estaban la iglesia, o sí, la denominación de los pobres. Y entonces en la denominación de los pobres aceptaban blancos, negros, de toda clase de gente, de toda clase social, aceptaban allí. Y entonces los que estaban acá arriba, que de pronto eran así de dedito sucio, entonces dijeron: no, que vamos a ir a culto allá, pongamos una iglesia aquí para los de corbata. Y entonces empezaron a hacer y como ellos sí tenían dinero, y hasta el día de hoy hijo se ve, gloria al Señor. Entonces ellos sí tenían dinero, entonces así que hacían templos grandes, parqueaderos grandes, y ahí llegaban todos los de la élite, de los que tenían dinero. Pero allí entonces ellos decían: no, con ellos no, porque ellos son de estrato bajo, nosotros somos los de estrato alto. Pero déjeme decirle que el Señor no vino por los de estrato alto, Él vino por todos.
Y Él murió por todos. Y la misma necesidad del estrato alto lo tiene el del estrato bajo. Porque ellos se miden es por lo que tienen, dinero, casa, carro, empresa. Pero es que la necesidad apremiante del rico es la misma la del pobre. ¿Por qué? Porque hay una necesidad espiritual, hay una muerte espiritual en ambos grupos. Gloria al Señor. Y entonces ellos allí no aceptaban sino solo los de la rama alta, todos los de la estirpe, ¿cierto? Allá no podía ir y eran racistas, allá no podían dejar entrar a nadie más. Allá no podían entrar a alguien que viniera de, ¿cómo se le dice? Como en Estados Unidos, de las personas primeras que hubieron ahí, ¿cómo se le llaman? Los nativos, de la gente nativa, que tuviera algún cruce con gente nativa. No, ustedes aquí no, aquí somos de sangre azul. Para saber que todos tenemos sangre de algún nativo. Entonces, ¿cuál es el problema? Y si usted no tiene sangre nativa aquí de los nativos de Colombia, los tendrá de allí nomás, de México, de Estados Unidos, de alguna parte, pero que sangre nativa tenemos todos. Amén. Y el Señor murió por todos. Así que entonces, estando en esa condición, encontramos que ellos pensaban que por tener dinero y tener fama y todo esto, entonces de la alta sociedad, que ellos eran los únicos que eran del Señor. Pero empezamos a analizar que el Espíritu Santo y los milagros y los prodigios estaban dando en el grupo de los que ellos desechaban. Allá era el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos no, aquí con nosotros no. Y si alguien aquí posiblemente en este grupo recibía el Espíritu Santo y decía, no vayas para allá porque aquí nosotros no aceptamos eso. Entonces se estaban volviendo religiosos, no cristianos, solo evangélicos. Y como los evangélicos no entran al reino de los cielos. ¿Sí sabía eso? Y usted dirá, si vino por primera vez, entonces ¿yo qué hago aquí? No, es que los cristianos son los que vamos al cielo. Son los que entramos al reino de Dios. Los evangélicos no. Que el evangélico es el que profesa una religión evangélica, pero no cambia, sigue siendo el mismo. No es transformado, porque solo le gusta el milagro, la prosperidad y que Dios lo bendiga y que lo prospere, hasta ahí. Pero cuando se trata de verdad de tener un compromiso, una responsabilidad espiritual con Dios, donde haya perdón de pecados, haya salvación y haya que dejar el pecado, ya la gente no se compromete. Pero aquí esto es para los que nos comprometemos con Cristo. Colóquese de pie, por favor. Yo no sé si hay alguien aquí que necesita en su vida espiritual que Dios haga algo. Yo no sé. O posiblemente en lo material también. Pero téngalo en cuenta que no solo de pan vive el hombre. Necesita que oremos por su vida, por su hogar, por su vida personal. ¿Cuál es la necesidad que usted tiene? O su vida espiritual. ¿Qué pesa más? ¿Su salvación o lo material? Recuerde que lo material se queda aquí. Pero en relación con la salvación, hermano, usted la va a disfrutar en esta vida y en la otra. Amén. Gloria al Señor. Así que, venga, hermano, vamos a ayudarle en oración. Vamos a ayudarle a orar para que el Señor lo ayude. Oremos, Señor Jesucristo, bendito Padre Celestial, Rey del cielo y de la tierra. Te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor Jesús. Mira la necesidad de cada uno, Señor Jesucristo, en todas las áreas. Bendito Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Estamos, Señor, en tu presencia. Agradecidos, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, Señor Jesús. Venimos, Señor, a tu presencia, necesitados de ti, mi Señor Jesús. Reconocemos, Señor, que somos necesitados en todas las áreas, Señor. Dependemos 100% de ti, mi Señor Jesús. Por eso necesitamos, Señor, tu ayuda. Necesitamos, Señor, tu dirección.